Universidad San Sebastián, una gran universidad, presenta Agenda Joven en CNN Chile. Bienvenidos a Agenda Joven. Comienza una nueva mirada, nuevas opiniones respecto a la actualidad, a lo que es nuestro país, a temas que nos interesan o nos atañen a todos. De inmediato comenzamos a saludar. No, primero déjeme contarle el tema. Hoy día vamos a hablar qué es cultura para los jóvenes, cuál es el tipo de cultura que quieren. La cultura no solamente es ir a la ópera o ir a una exposición de obra o una galería de arte, es mucho más que eso. Tengo aquí una definición que dice: característica distintiva de una sociedad, conjunto de obligaciones morales recíprocas internalizadas por cada miembro del grupo. Esos hábitos y reglas dan a los miembros de una comunidad las razones para tener o no tener confianza mutua. Lo dice Francis Fukuyama en su libro Confianza del año 1996. Una definición. Doña María Jesús Wolf, ¿cómo está usted? Hola, bienvenida. Pablo. Investigadora del IET, del Instituto de Estudios de la Sociedad. Bienvenida. Por el lado de allá, don Julio Sarmiento, del Partido Comunista. ¿Cómo está, Julio? Hola, bien, gracias. Bien. ¿Cómo está la universidad? Bien. ¿Estás ahí allá? Estoy de turno hoy día, me dieron permiso. Gracias, doctor Salguero. ¿Y a dónde te vas después? ¿En qué hospital estás ahora? En el José Joaquín Aguirre. ¿Ya? O sea, si alguna cirugía. persona quiere atenderse, ¿puede ir para allá? Claro. ¿Ah? ¿Cómo estamos, don Pato Morales? Bien, pues súper bien. Él es del CAIP, del Centro de Análisis e Investigación Política. Exactamente. Y por estelar, don Diego Chalper, de Idea País. ¿Cómo estamos? Estamos con una expectativa de tratar de dilucidar cuál es la cultura que quieren ustedes los jóvenes y qué es cultura. La cultura como ustedes la entienden. Porque a veces dicen, oye, es ir a la ópera, es poner programas de televisión documentales. Ir a la ópera. De repente Jingo es la cultura, o es la que ustedes quieren. Puede ser, esto podría ser cultura. No lo quiero definir yo porque estoy muy pasado en los años al lado de ustedes. Soy un viejo retrógrado. Y quiero que ustedes me la definen igual a la que están buscando. Doña María Jesús, ¿cómo las damas primero? Ladies first. Bueno, yo creo que definir qué tipo de cultura queremos los jóvenes es como un concepto bastante abstracto, porque la cultura para mí es el modo de ser socialmente compartido, es como somos finalmente. Entonces, tiene más sentido preguntarnos qué tipo de cultura necesitamos para lo que queremos los jóvenes. Y yo creo que los jóvenes queremos una sociedad, especialmente por las últimas crisis que han habido, las crisis estudiantiles, queremos una sociedad en cual exista un real rol ciudadano, en que asumamos las responsabilidades cuando nos equivocamos, en que forjemos nuestros propios proyectos de vida, y eso solo se logra con más cultura. Y cuando decimos más cultura, yo por lo menos me refiero a que tengamos las habilidades para poder alcanzar nuestras propias metas, y eso es tener mayor nivel educativo, tener nosotros las herramientas que van muy ligado al rol también que ejerce la familia cuando desarrolla este rol ciudadano. Julio. Yo creo que lo relevante de la cultura es la posibilidad que existe de influir en ella desde los medios de comunicación, y más allá de entrar en las definiciones y todo, me parece que el debatir en torno a cómo hemos formado en Chile una cultura juvenil en los últimos años, o cómo esa cultura se está expresando hoy día en las redes sociales, en acceso a nuevos medios, cómo se está configurando también una identidad cultural en función de el nivel de conflictividad social que se está desarrollando, la cantidad de protestas, la gente en la calle, la mayor conciencia de que existen ciertos problemas. Ahí hay aspectos, yo creo, relevantes que no solo permiten hacer una descripción de lo que está pasando, sino que proyectar también dónde pueden estar las contradicciones o los conflictos o las cosas que generen impulsos a cambios sociales desde lo que hoy día los jóvenes están discutiendo, desde los medios que hoy día están utilizando, desde lo que ha sido el Facebook, el Twitter, lo que son los memes. Hay ahí elementos muy interesantes y potentes herramientas que yo creo que sobre las cuales es interesante discutir. Sí, yo creo que, al final, cultura es lo que la gente piensa y cree en su quehacer cotidiano. Cómo entiende la familia, cómo entiende la sexualidad, y las concepciones de las cosas han ido cambiando. Yo creo que cualquiera que revise la encuesta del INJUB se podrá dar cuenta que las tendencias que predominan en el mundo de los jóvenes, la encuesta del 2009 nosotros en Idea de País la hemos investigado harto, y
y fíjate que ha cambiado mucho, cómo se comportan, qué tan temprano se dan de sus casas, si se están casando o no se están casando, cuánto consumen semanalmente distintos tipos de estupefacientes. O sea, hay un cambio en la percepción de las cosas. Yo te diría que, para tratar de contextualizar el debate, quizás algo un poco más profundo, si uno tuviera una mirada, digamos, más liberal de la sociedad o más inspirada en un autor liberal, diría que cada uno haga un poco lo que quiera, ¿te fijas? Y la construcción del planteamiento individual de cada uno nos va a dar un comportamiento colectivo. Una mirada más marxista, si tú quieres, de la realidad, nos plantearía un dilema en donde la conflictividad aparece en el seno de la gestación cultural y esa conflictividad se resuelve trasladándole potestades al Estado como ente promotor cultural. Entonces, en esta diada, que por lo demás son dos polos bastante radicalizados que uno ve, por ejemplo, cuando uno dice, bueno, cualquiera puede decir lo que quiera en televisión, liberal. Queremos una educación pública de calidad, marxista. ¿Te fijas? Entonces, yo te diría que nosotros nos situamos en una cosa más bien intermedia, en donde confiamos en que el ciudadano libre, pero responsable del quehacer comunitario, no hace lo que quiere, sino que lo hace lo que le hace bien a la comunidad, y de esa manera va construyendo una cultura más humana, ¿te fijas? Entonces, yo creo que nuestra cultura vaivanea entre estos dos radicalismos, y el llamado que yo trataría de hacer hoy día, y es la tesis por la que me voy a jugar, es ir construyendo una cultura más humana, no cayendo ni en lo uno ni en lo otro, ni en el radicalismo izquierda, ni tampoco en el radicalismo liberal de centro-derecha. Sí. Yo pienso que antes de hablar como de culturas secas, porque es bien etéreo el concepto, es bueno clasificar y también entender por qué se habla de cultura. Yo no concuerdo con Diego en el caso de la cultura libre y tampoco lo metería en la encuestitis o meterlo en el ámbito de las culturas de izquierda o de derecha. Acá el punto central es por qué interesa la cultura. Y la cultura son los actos que forjan identidad. Entonces, acá hay que separar entre la cultura privada, cómo yo me forjo individualmente, y por qué a lo público le interesa la cultura. Eso es crucial. Entonces, cuando uno empieza a ver por qué la cultura es importante desde lo público, uno tiene que ver cuál es la problematización de la cultura. Entonces, en ese punto, uno tiene que empezar a discutir sobre cultura desde el ámbito de lo público, sin encuesta, sin identidad libre, porque al final de cuentas, ¿qué es ser cultura libre? ¿Cultura libre qué? Yo llego a mi casa y veo Jingo, eso ya no es libre. Y hay una invasión desde los medios de comunicación, como dice Julio. Entonces, acá lo importante es ver qué tipo de identidad nosotros queremos forjar en los jóvenes. Pero dime una cosa, si es que en el día a día, en los medios de comunicación, tus preferencias van hacia ciertas cosas que no son las tradicionales, por ejemplo, de la identidad patria. ¿En qué momento ese cambio cultural se transforma en algo propio y en cultura? Me explico, si nosotros ya incorporamos, por ejemplo, la comida chatarra como la alimentación casi tradicional chilena, ¿en qué momento ya dejó de ser inversión extranjera o cultura extranjera y pasó a ser cultura nacional? ¿Y cuál es el rol que debiera tener la autoridad en ese sentido? Bueno, yo creo que el límite ahí es muy difuso, pero yo quiero básicamente combatir un poco ese argumento de la libertad, del decidir informado y del tema de dejarse guiar por las preferencias y situar la cultura como algo que está por encima del bien y el mal, planteándose lejano a los extremos. Yo creo que esos discursos son discursos bien vacíos de contenido porque finalmente en el proceso de construcción social, las demandas que salen, por ejemplo, de los movimientos estudiantiles y todas esas cosas, no tienen que ver con extremismos de alguna u otra posición política, sino que tienen que ver con la expresión de contradicciones propias de la materialidad de la vida de las personas. Si tenemos un país donde existe inequidad, donde existe falta de justicia social, donde existe una vulneración de muchos derechos, de esa situación material y objetiva existe una conciencia que es la que toma forma de planteamientos, expresiones, movimientos, movilizaciones y cosas que no tienen que adherirse, creo yo, a una u otra posición del espectro político, sino que tienen que asumirse como construcciones, o sea, como fenómenos materiales que necesitan una solución. Entonces, esto de plantear argumentos en torno a la libertad, respecto también de la cultura, nos va a llevar finalmente a la discusión sobre si tenemos que dejar que la gente vea Jingo o tenemos que tener problemas educativos. Y la gente tenemos que dejarla que elija ver Jingo y tenemos que entonces dejar que la televisión, por ejemplo, se empiece a guiar por los ratings, porque eso es lo que demuestra que es lo que elige la gente informadamente. Pero el ese informadamente siempre queda en segundo plano sobre la posibilidad de elección. Y el ese informadamente, que es donde debiese estar, el cómo uno forma ciudadanos críticos, dándole educación, dándole derechos, dándole, en el fondo, condiciones para poder ejercer la libertad, nunca está delante de la discusión y al final nos quedamos en el bingo. ¿Sabes cuál es el problema? Que la oferta, como por ejemplo el caso de la televisión, que es el medio más importante, se supone que con la televisión digital se podría cambiar. La oferta es muy estrecha, entonces puedo elegir entre muy pocas cosas. Pero hay estudios certeros hechos por
una gran cantidad de instituciones, universidades, todo. Y hay un estudio, por ejemplo, del Consejo Nacional de Televisión, que el 85% de la gente veía más cultura en la televisión. Sí, pero se le pasa que es un discurso muy patudo, porque los programas culturales no tienen ni un rating. Ahí voy. Entonces tú pones cultura y no te ve nadie. Entonces, pero yo creo que es malo denominar los programas culturales. O sea, todos los programas no son puede culturales, ser que todos. el programa cultural sea el programa donde sale y se difunde Chile. ¿Qué comen en Chiloé? Y ya aparecen las imágenes que comen en También Chiloé. es cultura. O por ejemplo, cultura. Todo lo que sea la puesta en escena de una obra de arte. Está bien, eso es cultura. Claramente uno podría llegar a la noción de que todo es cultura. Pero, por ejemplo, pero acá lo importante es la programa cultura. periodístico Es que todo es cultura, pero Pero es acá- cultura positiva o negativa, eso es lo que tenemos que hablar. Es que acá lo importante es la cultura, que yo concuerdo con lo que dice Julio, que acá hay una distribución y por eso no concuerdo con lo que dice Diego. O sea, la cultura libre es una utopía. Acá al final de cuentas estamos hablando de relaciones de poder. O sea, el que tiene más capacidad de influir, Pero eso marxista. es una el que tiene- cultura hegemónica pasada. el que o sea, tiene- Eso es una mirada objetiva, si No. no, El que ¿quién está tiene- detrás de los medios de comunicación? el que tiene más capacidad de influir, o Nicolás sea, el que es Aguirre. dueño de un medio de comunicación, puede apoderarse de la cultura. Bueno, pero yo creo que no debiéramos centrar la cultura en cómo pensar a las personas como que están tragándose lo que les metan, sino que hay que pensar en que cómo las personas desarrollan las habilidades para ellos tener pensamiento crítico, ellos poder decidir qué programa de televisión ver, según su propia formación. Entonces, no seamos tan existencialistas de pensar que el Estado tiene que imponer una cultura, porque eso simplemente es no pensar en el rol ciudadano, que no se remite solo a ir a marchar. Pero No, no, yo no también vamos a digo- quedar en eso. Oye, Mira, pero dame un déjame segundo, ponerte Julio, un solo escuchamos. planteamiento concreto para discutir en torno a eso, que tiene que ver con lo que decía María José. ¿Cómo las personas les damos capacidad, María Jesús, perdón, cómo les damos capacidad a las personas de que elijan, primero dándole opciones? Y esas opciones hoy día no existen. Se discutió una ley de televisión digital en el Parlamento donde no hubo posibilidad de instaurar que existiera el espacio para que las televisiones comunitarias, por ejemplo, pudieran tener canales, para que las universidades pudieran tener canales, de manera de ampliar el espectro de opciones que tienen las personas para elegir. ¿Y eso por qué no pasa? Porque hay un monopolio de la cultura. Exactamente. pero sí. Y ese monopolio, ¿a quién conviene? ¿De qué manera funcionan los medios de comunicación como herramienta de coerción social? Oye, pero- a mí me gustaría recomendarle sobre esto a Chomsky. Después me gustaría hablar de eso, pero... Sí, pero ¿sabes lo que Pero pasa? el monopolio funciona también yo con creo que- la demanda de la gente. O sea, la gente está demandando ciertos productos y los consume finalmente. Ese punto es clave. Jorge. Déjame decir solamente algo sobre la demanda, porque yo creo que eso es clave. Acá el punto es el punto de principio básico. La demanda existe por naturaleza, o sea, la persona va y dice, yo demando esto, o la demanda se crea. Porque ¿quién está primero? ¿La persona pensando en la demanda, o hay alguien que influye sobre esa demanda y esa demanda se expresa? Las dos cosas. Entonces ese es el punto clave. Entonces uno no puede decir, las personas demandan Jingo. Ese no es el punto. El punto es que Jingo apela... ¿Nos van a meter un balazo? Sí, da lo mismo. Si lo que estamos acá tratando de decir es que puede ser Jingo, puede ser este otro programa que se parece a Jingo que está O los en de el Alien. Canal 7, da lo mismo. Si en esa parrilla programática cada uno tiene su Jingo propio. Entonces acá el punto es a qué está apelando Jingo. Entonces, ¿la gente demanda Jingo o la tele ofrece Jingo y Jingo cautiva a la gente? Sí, ¿sabes lo que me pasa, Ese es un Pablo? punto. Que una cosa son los medios de comunicación, que podremos dedicarle mucho espacio, pero otro es la cultura, es el conjunto de insumos que construyen el sentir cotidiano de un pueblo, en los cuales están los medios de comunicación como los más predominantes, pero no son los únicos. ¿Eh? Por ejemplo, no sé, cuando Julio plantea la conflictividad como motor social, esa es una mirada cultural en cómo se comporta la sociedad, cómo deben enfrentarse los temas. El conflicto social es un dato de la realidad, pero la pregunta es cómo usted aborda ese conflicto social. Si usted lo aborda desde una mirada confrontacionista, eso tiene una consecuencia cultural, que significa cómo nos entendemos y nos relacionamos personas que estamos en distintos lugares socioeconómicos, cómo de alguna otra manera se entiende la relación interpersonal en la sociedad. Eso tiene consecuencias. Y yo creo que el movimiento estudiantil ha dejado claro, por ejemplo, la construcción cultural del concepto lucro responde precisamente a situar esa conflictividad como una herramienta de acción cultural. Aquí esto mencionaba Chomsky, bueno, podéis mencionar a Gramsci, podéis mencionar a la Escuela de Frankfurt de los 70, o sea, cómo tú a partir de la cultura transformas esto en un insumo político, porque cuando tú controlas mentalmente cómo la gente piensa, tú finalmente terminas controlando cómo la gente decide. Hoy día cualquiera que se plantee en favor del lucro está destruido socialmente, porque tú culturalmente has instalado que el lucro es algo nocivo. ¿Te fijas? Entonces, ¿cuál es mi punto? Mi punto es que situar la conflictividad como el eje central de la construcción cultural a mí me parece nefasto, porque eso construye sociedades enfrentadas. Yo personalmente me juego, porque al final los jóvenes lo que tenemos es que ejercer liderazgo cultural, es cómo hacemos que no sea la conflictividad el eje, sino que más bien sea la colaboración. Y en eso, la confianza, la colaboración, el encuentro, y en eso tenemos responsabilidad. Esas Y son aquí- buenas palabras que o muchas sea, veces están... lo que pasa es que siempre es más fácil situarse en el plano de la conflictividad porque es más sexy, ¿te fijas? Pero lo cierto es que siendo responsables socialmente, eso es pan para hoy y hambre para mañana. No, y aparte que si uno empieza a ver los índices,
brevemente sobre lo que decías tú del diagnóstico del movimiento estudiantil. Al final no hay crisis materiales. O sea, es verdad, hay problemas. No hay crisis materiales. Cuando uno empieza a ver por qué, cuál es la crisis que aborda todos los problemas sociales en Chile, es una crisis de confianza. Es una crisis de responsabilidad. Es que uno cree que siempre es una crisis de sensación de abuso. Pero no, el 77, mira, si fuera así, el 77% de los chilenos no está hoy en día conforme con sus vidas. Entonces, estarían con una crisis material, dirían que no pueden acceder. O sea, ese no es el problema actual. El problema actual es que la gente cree que la van a estafar. Y eso es una crisis de responsabilidad que solo se soluciona con buenos ciudadanos. O sea, con ciudadanos que se hacen cargo de que cuando estafan en una empresa, total que van a caer presos y van a asumir su responsabilidad, cosa que no está pasando hoy en día. ¿Cuál es el dato? ¿75%? 77. ¿Está conforme con su vida? Sí, yo invito a las personas a tuitear sobre eso, porque a ver, 77. yo no creo que la cantidad de personas que está dispuesta a salir a la calle... El marxismo se alimenta de la disconformidad. Y no tiene un diagnóstico social real. ¿Qué tuiteen? A ver, pónganos el diagnóstico social real. pero O sea, me estás igual diciendo no que nos los cabros inventaron la conflictividad social por una cuestión de que es más sexy. No, ¿cachai? Si un movimiento estudiantil, uno perfectamente lo puede demanda construir, revolucionaria. una sensibilidad y hacer el diagnóstico que quiera. Ese es el punto a donde quiero yo ir. ¿Lo cual? A que hay que hacerse cargo de los problemas, no eludiéndolos con un discurso de que pongámonos todos de acuerdo y solucionemos la cosa por la buena onda. Hacerse cargo de los problemas implica evidenciar cuáles son las ¿Cómo cosas. asumen los jóvenes el Porque ahí es liderazgo donde en la estamos cultura? las Ese es el bloque que viene. Ya volvemos. Ya estamos de vuelta acá en Agenda Joven. A ver, Bemi Gateway dice... Estoy resfriadito. Juro que no estoy conforme con estilo de vida. La ceguera, por Dios. La cultura en Chile es determinada por los medios sociales, pero también se va conjugando con la calidad del ciudadano. Y Sebastián Gómez dice, ciertamente la relación entre cultura y mercado es indisoluble, lo dice CISEC. Mira, a mí una de las cosas que quería que quedara claro el bloque anterior era que para empezar a hablar de cultura desde el punto de vista de lo público, debemos entender, y contradecir a Diego sobre todo, que el punto acá de la libertad de la persona, una cultura libre, está supeditada también a luchas de poder. Y esas luchas de poder están los medios de comunicación, está el gobierno, están los partidos políticos, están incluso los movimientos sociales. Entonces acá el punto de fondo es empezar a forjar identidad y preguntarse cuál es la cultura que queremos rescatar, cuál es la identidad del ciudadano que queremos rescatar. Y en ese punto la gente va a poder verse enfrentada de mejor forma hacia un país en el que estamos, donde hay menos cultura libre, que es un país altamente concentrado, donde el mercado y la cultura están claramente demasiado relacionados y superpuestos. Entonces es necesario comenzar a partir de eso a hablar de qué liderazgo se puede avanzar hacia la cultura libre. Es propio del discurso hegemónico que trata de aplacar los problemas, decir que todo son invenciones, o que por último condice o conlleva a hacer que termine planteándose que están los marxistas detrás de todas las cosas, incentivando las contradicciones. Después se apoya en decir, pero bueno, la gente está demostrando que tiene más rating, la farándula y todo ese tipo de cosas, que realmente la conflictividad social o los problemas realmente sociales y todas esas cosas. Pero todo ese discurso es parte de una misma estrategia. Y esa estrategia la describe Chomsky súper bien. Y es cosa de que comparemos con la realidad chilena. Hay 10 estrategias que él define del control de los medios de comunicación sobre la conflictividad social y sobre los problemas que afectan el sistema, el capitalismo, el lucro, la posibilidad de aumentar las ganancias del capital. Y básicamente tienen que ver con estimular la mediocridad, hacer que hoy día esté de moda ser mediocre, no cachar mucho y ser así como superficial. Tiene que ver con distraer la atención con temas banales y superficiales. Tiene que ver con tratar a las personas como niños, explicándoles las cosas desde cero. Tiene que ver con estimular que existan programas de farándula y de estas cosas que tengan poco contenido. Tiene que ver con toda una serie de cosas que configuran cómo es el espectro televisivo de oferta de medios de comunicación hoy día y cómo es la construcción social de los medios de comunicación. Yo en ese sentido no estoy incentivando que vean Jingo. Para nada, o sea, es una crisis. La pregunta es la siguiente, dice, y tratarlos como niños. Cuando tú empiezas a controlar lo que iría en el medio de comunicación, ahí sí que lo estás tratando como niños. Desde el Estado, porque por ejemplo, ¿cuándo no se controla la política editorial de un medio de comunicación? O sea, ¿qué medio de comunicación no tiene política editorial? Por ejemplo, ahora Canal 3. Pero extraordinario. Oye, yo te puedo decir una cosa. Ahí podríamos caer ahora. Pero oye, nadie aquí, yo creo, ha defendido la cultura de mercado. Si a mí tampoco me gusta que sean las lógicas del consumo las que definen qué programas son buenos o no. ¿Te fijáis que pero es que cultura libre, para mí la libertad no la entiendo como la subyugación al placer consumista que quizás vean algunos liberales extremos. Pero yo lo entiendo como libre en que yo libremente
decido cómo voy construyendo. ¿Pero tú crees que existe ese libremente yo decido? Yo personalmente creo, espérate, déjame llegar al tiro de tu punto, pero muy breve. Yo no creo en la cultura de mercado, yo creo en ciudadanos con educación cívica, creo en gente con discernimiento crítico, ese no es el punto. Pero tampoco creo en la cultura del inconformismo permanente, en la cultura de la conflictividad, en la cultura de la lucha como motor social, que es la que proponen ustedes, donde siempre el sistema es capaz de coaccionar al ciudadano de manera tal que él siempre se plantea inconformista. Cuando el líder es el protagonista del reality. Bueno, es que ese es un tema real, entonces, ¿qué te quiero decir? Eso que es al final, cultura libre. pero es que eso no es cultura libre. Él llegó ahí por la expresión de la ley. Bueno, y probablemente lo va a resolver el Estado. La gente no es libre. Oye, ¿qué diferencia hay entre lo que se hizo en cultura en el gobierno anterior con el gobierno actual? Yo creo que nada. No, bueno, ahora hay Yo creo un que plan... nada, porque la centro derecha no tiene nada que decir en temas culturales. No, pero hay un plan de fomento de lectura que yo lo leí el otro día que es muy interesante y de hecho yo creo que es un esfuerzo bastante relevante porque al final si la gente no comprende lo que lee, sobre eso no se puede construir nada. Porque te pregunto porque cuando en una oportunidad el presidente Piñera se le preguntó por cultura, en una entrevista previo de la que dijo, chuta, ese tema no lo hemos visto y parece que incluso a Luciano Coscoca se le llamó a última hora porque no es parte. ¿Por qué tú dices que la centro derecha no tiene nada que decir? No, porque yo creo que la centro derecha, mira, si tú miras los indicadores del Consejo de Cultura y la Arte, entienden la cultura de un modo muy precario, que son solamente las expresiones artísticas, que eso es una forma de cultura, pero a ver, Morandé con compañía, para no pegarle tanto de guindo, es lo más cultural que hay, presenta patrones de la feminidad, de cómo se tiene que interactuar en la sociedad, eso es muy cultural porque afecta en la forma en cómo la gente percibe la realidad, para qué decirte las teleseries, y en todo ese mundo, la centro derecha, que normalmente se ha situado más bien en carreras como ingeniería comercial y ingeniería civil, no entiende mucho, porque no tiene ni literatos, no tiene gente metida en el mundo de las películas y el cine, no tiene gente metida en el mundo de los medios de comunicación social. Yo sé que algunos ven fantasmas en que siempre los medios están dominados por gente de centro derecha, que es muy manipuladora, ¿verdad? Pero francamente, si uno mira cómo se presentan las noticias, qué cosas se incentivan y qué cosas se incentivan, o sea, yo creo que dista mucho de un pensamiento tradicionalmente de centro derecha. Entonces, mi impresión, si uno mira el mundo de las ONG, si uno mira el mundo de los canales de televisión, etcétera, es que la centro derecha cree, muy apegado a Friedman, que un buen manejo del modelo macroeconómico es suficiente para modelar la sociedad. Y eso ha fracasado. Entonces, esa ausencia de la centro derecha en el plano cultural es la que hoy día permite que en el ideario colectivo las ideas de centro derecha hayan ido perdiendo valor. Porque la derecha puede tener hoy día mayoría política, pero si no es capaz de entrar en el tejido social con un planteamiento cultural, no va a tener la mayoría social, que es lo que hoy día le está de alguna otra manera socavando la legitimidad de ese ejercicio de poder. Eso es súper importante. La única forma en la que tiene la derecha de instalarse culturalmente en el ideario de la mayoría de la sociedad tiene que ver con sacarle contenidos a ese ideario, hacer que sea lo estético, sea lo pobre de contenido, lo más... Al final un modelo de derecha que tiene malos ciudadanos no tiene ningún sentido, porque ¿Un modelo de derecha, depende de ellos. O sea, un modelo de derecha que no tiene reales ciudadanos no tiene sentido porque depende de ellos. O sea, es un refuerzo a la sociedad civil. La cultura por naturaleza, mira, el ejemplo que tú me pedías, la cultura por naturaleza es contestataria, esa es una cosa que no la inventamos nosotros. La cultura tiene que ver, la producción cultural desde las personas tiene que ver con expresar la realidad que viven las personas y tiene que ver con expresar las contradicciones que son las principales inquietudes que afligen la vida de las personas. Y eso no va de la mano con el vender una idea de sociedad en la cual todo está bien, todos estamos calmados, todos estamos conformes, como según tú dices las encuestas. Por eso yo creo que no prende, no es popular. El volver a la cultura generada por las personas y abrirle espacio a los grafiteros, abrirle espacio a los raperos que tocan en las poblaciones, abrirle espacio a todos esos fenómenos culturales, va necesariamente a expresar la conflictividad de la cual el gobierno no quiere hacerse cargo. Mira, aquí C. Rodríguez _R dice, y dale con las luchas de poder y el control de los medios. Lo que está detrás es la disolución del sentido, sean de cualquier signo. Sí, acá yo concuerdo con ese Twitter, específicamente porque creo que el discurso que toma Diego y que asume Julio también de esto de la izquierda y las derechas, es un discurso bastante confuso y termina engañando a la gente, porque al final de cuentas uno dice, claro, detrás de esto ¿quién está? Está la izquierda, la centroizquierda versus la derecha. Entonces ahora expliquémonos por qué el grupo Luxic nombra a Eizaguirre como el nuevo editor en Canal 13. O sea, acá hay una colusión. Y la palabra colusión no es nueva en Chile. Últimamente ha salido en gran parte a la luz. O sea, tenemos una colusión en la cultura entre la izquierda y la derecha. ¿Y qué es lo que queda en desmedro detrás de esta colusión? Es en parte lo que se menciona acá, que no se le da la oportunidad a la diversidad democrática dentro de la cultura en Chile. Ese es el punto de fondo. Aquí no da lo mismo si es de izquierda o si es de derecha. Acá lo que pasa es que no se discute sobre una política de Estado a nivel de cultura. Porque acá en Chile se puso un concepto, que es la cultura a medias. Hacerlo todo a medias. Por ejemplo, la cultura del carrete.
Si tú quieres carretear, tienes que estar como escondido en el barrio universitario porque hay como centros de carrete escondidos detrás, entre medio de las universidades. Acá nada es ordenado y nada es bien fomentado. Pero ¿no crees que si el Estado es el que impone un modelo cultural es lo más antidiverso que hay? No, porque ¿por qué tú pues no si puedes estamos poner hablando que el Estado cultura? tiene que imponer un medio cultural, sino que abrir los espacios fomento. para que se exprese la cultura ¿Por qué con la cultura? todos los contenidos que le son propios del ¿Por qué, espacio donde la por qué cultura el ministro viene. Goldborn, ¿por qué el ministro Goldborn no se relaciona con Cruzcoque? ¿Por qué no está relacionado el Ministerio de Cultura con el Ministerio de Educación o con el MOP? Porque para que haya cultura tiene que haber inversión en infraestructura. Yo creo que ahí no hay ninguna relación. En Argentina se aprobó una ley hace poco de medios de comunicación que es profundamente democratizadora comparada con Chile porque abre espacio a las televisoras comunitarias, a las radios comunitarias, a los espacios de construcción de cultura De hecho, Cuevana locales de viene los de sectores más Argentina. populares, cosa que acá en Chile es absolutamente imposible porque existe una ley de medios que es prohibitiva, porque no existen espacios para las televisiones populares, porque no existen espacios para las leyes populares, o sea, para las radios populares. Televisiones a Chile porque no tienen televisiones. Pero no lo dijimos solo en la tele, si al Escucha, final de escucha un cuentas... poquito. Acá hay unos Twitter que son bien interesantes. LM Cabrera, no se promueven muchos valores con la cultura que hay en Chile. Y Mejía Conejero dice, antropológicamente, el concepto de cultura significa cultivar. ¿Qué cultura qué estamos cultivando en Chile? Nada, porque se fomentan cosas a medias. O sea, no tenemos ni siquiera una política de cultura en infraestructura o una política de cultura en educación. No tenemos. ¿Por qué el INJUB anda deambulando ahí por la institucionalidad de cualquier tipo de gobierno? O sea, nadie ha podido ordenar acá al Estado y darle la relevancia que tiene la cultura hoy. ¿Por qué? Porque queremos la cultura de lo fácil, la cultura de lo poco y la cultura de lo a media. Pero no profundizar. ¿Por qué el movimiento punk no puede tener un espacio de Estado fomentado por el Estado? No digo que el Estado les diga lo que tienen que pensar, pero sí tener un espacio Ahí es donde físico. voy por lo Porque, por ejemplo, los skaters. Ya, los skaters lucharon, porque también es una demanda acá en Chile bastante de DC1. Entonces marchaban todos y venían bajando desde la Cota 1000 hacia el Estado ahí patinando y les dan skatepark ahora en todos los lugares. Bueno, pero ¿por qué no hay otras expresiones en otros tipos de cultura? Porque el Estado acá no tiene que dominar la cultura. Lo que tiene que hacer es fomentar la diversidad. Varias culturas. ¿Han escuchado la radio Placeres en Valparaíso? Es buenísima, yo se la recomiendo. ¿Por qué las radios de esa naturaleza son perseguidas y tienen que prácticamente establecerse la clandestinidad en lugar de ser apoyadas y contar con un presupuesto que haga que se multipliquen en todo el país? O sea, yo por lo Eso menos- sería promover la cultura yo te digo y democratizar la yo cultura. te digo derechamente, Y eso no es de derecha yo no ni sé de dónde izquierda. ven, no, si yo estoy de acuerdo con eso, pero yo no sé dónde ven esa persecución. O sea, yo en el Centro de Alumnos de Derecho de la Católica hice una cagada así. ¿Ah? Fuimos capaces de hacer una radio que tenía difusión, y que se podía escuchar y teníamos discusiones internas. Entonces, yo creo que francamente a veces hay como si estuviéramos en los cazafantasmas, porque uno ve que hay fantasmas de persecución y de opresión que yo por lo menos no los veo. Ahora, en ese contexto, incentivo para las expresiones artísticas de los jóvenes. Incentivos. Oye, a ver, yo no quiero volver a qué entendemos por expresiones artísticas, porque a ver, si una cosa que vamos a discutir en cómo fomentamos las expresiones artísticas en el sentido estricto de la palabra, es decir, arte, lectura, etcétera, perfecto, y ahí habrá que ver cómo el Ministerio de Cultura y las Artes funciona. Pero yo ¿Por para qué mí... juntas cultura con arte? Si ese es un No, problema. si ¿Por yo qué? lo ¿Por que qué? trataba de hacer todo el rato es de Claro. entender que la cultura va mucho más allá que eso. No, ni siquiera mucho más Mira, allá. yo te digo una Quizás cosa. no tiene nada que ver la cultura con el Yo arte. te digo, mira, aquí lo que pasa es que hay dos miradas que yo creo que están muy predominantes, estimado. Que una mirada que entiende la cultura como una cuestión de consumo y de relaciones individuales, que yo creo que es muy lamentable porque lo que hace al final es transformar a los ciudadanos en una especie de isla. Y otra es la mirada que ustedes han profesado, quizás un poco más, que es entender la cultura como un permanente estado de conflictividad en donde el padre Estado tiene que venir a arbitrar ese conflicto. Yo personalmente creo que eso no es así. Yo creo en una cultura de un ciudadano que es libre, pero que es libre y es responsable del quehacer de la comunidad. Pero dime Entonces, dónde cuando está yo, ese ciudadano espérate, y Por si eso yo entiendo, nosotros y si promovemos yo entiendo que eso es así, yo tengo que entender que culturalmente es muy importante, por ejemplo, volver a incentivar los lazos familiares. Yo creo que es muy importante que dentro de, no te pongas nervioso, que dentro del tema educativo es muy importante fomentar la educación cívica, que dentro del mundo de las comunicaciones la libertad de expresión tiene que estar cotejada con la posibilidad de ser responsable de cuando usted transmite una teleserie que incentiva ciertos paradigmas culturales que son nocivos para las relaciones interpersonales, yo tengo que disminuirlas, ¿te fijas? Ya sé dónde va. Claro, entonces, al final, ¿qué es lo que Tema ocurre? cívico, ¿Qué es lo que tema ocurre? educación Pero, espera, cívica. ¿qué es lo que ocurre con esto? Cierro, sí, lo hemos escuchado con mucha atención. ¿Qué es lo que ocurre al final? Que es que algunos pretenden que la cultura se modele
ver desde el Estado papá. Y eso yo no lo comparto. Yo creo que hay que empoderar al ciudadano con un discernimiento crítico tal que libremente construye una cultura más solidaria y más responsable. Como el discurso liberal en lo económico, siempre se empata con el discurso conservador en lo moral. Porque no tiene es que ver con esto de la familia, que tiene que ver con esto de los valores. Pero es que no es lo mismo, modelar. Lo que pasa es que ustedes niegan la libertad. Fomentar no es lo mismo que modelar. Eso es distinto. ¿Ustedes quieren modelar la cultura al final? No, es un fomento. Bueno, fomento. Yo planteo, y quiero redondear, ahora que vamos a hacer la pausa, como el fomento que acá sí existen intereses entre medio. Y esto es tan potente así que por algo prácticamente se destruyeron las facultades que tenían que ver con los humanismos, las ciencias sociales y las artes en todas las universidades después de la dictadura. Y en el tema educacional, parte del conflicto que existe tiene que ver con que el autofinanciamiento, a que se fueron obligadas esas instituciones, hizo morir la cultura en la educación superior. La dictadura en Cuba. Dice, si proponen políticas las esferas culturales, ¿por qué se rompió el estatismo cultural con el Consejo de la Cultura? Por favor, tengan en cuenta que se restringe mucha información, ya que se reciben telefonazos de grupos económicos si se dice algo que los desprestigie. Yo nunca recibí un telefonazo, pero lo tienen en el teléfono. Pausa, ya estamos de vuelta acá en Agenda Joven. De vuelta acá en Agenda Joven, dice LF Sánchez O. Ante carencia de expresiones culturales no basta apelar a rol del Estado. Carencia de expresiones muestra poco interés. ¿Sabe qué poco interés? Si proponen políticas las esferas culturales, ¿por qué se rompió el estatismo cultural del Consejo de la Cultura? Ya lo había leído yo ese. ¿Ah? Y ahí vienen otros. Usted, señor Sarmiento, está con la palabra cuando nos fuimos a la pausa. Con la palabra y la pasión de querer expresar alguna idea. Yo estaba enfatizando que fíjense si es peligroso para los poderes fácticos, para los grupos conservadores que tienen expresión en los medios de comunicación, que generan pautas de contenido para los medios de comunicación y a quienes beneficia hoy día la falta de educación política, cívica y económica que existe en este país. Una expresión de eso es que en las universidades se desfinanciaron las facultades de arte, de ciencias sociales, de manera tal que prácticamente se destruyó esa área en la educación superior producto de las estrategias de financiamiento, porque se consideraba la cultura peligrosa. Y de hecho, los primeros embriones de organización que empezaron a existir durante la dictadura en las universidades, que después dieron cuerpo a las federaciones, fueron asociaciones culturales, que desde la cultura plantearon contenido que hicieron eco en las conciencias de los jóvenes al punto de organizarlo nuevamente en federaciones que les dieran la posibilidad de incidir en su realidad, que básicamente, y es a donde voy, expresa que la cultura no es más que una expresión de la realidad de las personas, realidad que está lejos, creo yo, y seguramente la mayor parte de las personas me dará la razón porque son las que salen a la calle, poco tiene que ver con esas encuestas que dicen que los niveles de satisfacción con la vida que estamos teniendo están altos. O deja de ser libre. Chile es un país de contradicciones, Chile es un país de contrastes que afecta a las personas, un país violento, un país de insatisfacciones, de personas muy deprimidas, de altos índices de depresión, de suicidio, de un montón de cosas que expresan que existe un sentir inconforme. Eso lo expresa la cultura y eso hace que la cultura sea peligrosa para los poderes fácticos y los conservadores. O sea, yo creo que Julio tiene razón en alguna medida en cuanto efectivamente ese inconformismo está, pero a mí me sorprende mucho que de un discurso que debiese ser propositivo integralmente, al final se traduce ese inconformismo en el no acceso a ciertos bienes materiales, en el no acceso a ciertas posibilidades de trabajo. Eso. Claro, que eso es algo que, seamos honestos, o sea, dentro del marco de la humanidad siempre va a estar. Entonces, yo creo que ese inconformismo no se ataca con una conflictividad social en la cual tú siempre generas una situación de inconformismo permanente, sino que tiene que ver con preguntarnos como sociedad cuáles son los ejes centrales en donde usted alcanza esa conformidad. Porque fíjate que en una mirada quizás más materialista, que la comparten liberales clásicos y marxistas, siempre el acceso a bienes materiales pareciera ser la conflictividad central. Yo por lo menos, que me digo una persona inspirada en la enseñanza del cristianismo, creo que la gran reflexión que tenemos que hacer es cómo generamos contextos sociales en donde esa búsqueda de satisfacción personal no se guíe solo por patrones materiales, porque si se sigue guiando por patrones materiales, nunca se va a alcanzar. Ese es el drama profundo de la sociedad de consumo y de la sociedad de la conflictividad. Y yo cierro solamente con una cosa. Yo creo que esta cosa de que los poderes fácticos están instalados en los medios de comunicación, o sea, yo quiero que me digan una teleserie, una
en donde los planteamientos, abro comillas, conservadores, estén tan expresados. No hay matrimonio feliz en las teleseries. No hay ni un marido que no sea infiel en las teleseries. No hay ni una teleserie en donde el conflicto no se sitúe entre un empresario malévolo y un personaje, Martín Rivas, la que quiera, y una persona que está oprimida, que está atacada. Entonces, ustedes me dicen, poderes fácticos en los medios de comunicación. Las teleseries han sido difusores masivos del progresismo valórico, si ustedes quieren llamarle, y del socialismo en el plano socioeconómico. Entonces, yo creo que esto de los poderes fácticos en los medios de comunicación, yo francamente no lo veo. Yo creo que me digan una teleserie, una. Pero mira, yo también concuerdo contigo, y yo no satino. Claramente, por primera vez. Pero yo creo que hay un error en lo que dice Julio. Y el error es decir que es malo que hayan poderes detrás de los medios de comunicación y la cultura. Que eso está bien. Pero la pregunta es cuántos poderes, porque siempre van a haber poderes. Y de hecho yo no creo en la cultura la objetividad, o la objetividad entre un medio de comunicación. Está bien que no sea objetivo, pero la pregunta es cuántos tipos de medios de comunicaciones tenemos expresados. Ese es un problema. El problema no es con la línea editorial de la teleserie. El problema es por qué en ese horario solamente están dando teleseries. Ese es un punto. No hay una opinión, ni hay una forma de la diversidad. O sea, al horario de los matinales, todos matinales. Al horario de las teleseries, todos teleseries. Pero por algo diferente, ¿cómo te va? Pero por eso, creo que el tema no se está centrando en lo realmente importante. La televisión en el tema del rating, ahí se cagó la posibilidad de hacer algo constructivo con la televisión. La cultura es mucho más que la televisión. La cultura al final es este modo de comportarse socialmente compartido y los dos índices que estamos fallando en Chile así a niveles vergonzosos es en habilidades cognitivas, que sin eso no hay cultura, como lo dije anteriormente, o sea, es imposible. Si alguien no puede leer un libro y entender lo que lee, no puede estudiar en la universidad, no puede trabajar bien, no puede hacer nada y finalmente con eso estamos cortándole un proyecto futuro a todos los chilenos. Y con respecto a la confianza, que es lo que estaban hablando antes de la crisis, los índices de confianza en Chile interpersonales entre ciudadanos son de los más bajos del mundo. Es decir, la mayoría de los chilenos no confía en su vecino, no confía en nadie. Y sin eso, tú al final no tienes una sociedad libre, no tienes una sociedad civil fuerte, integrada. ¿Qué tanto es la demanda cultural que tiene el ciudadano común y corriente? Define demanda cultural. O sea, por ejemplo, voy a ir a expresiones culturales, perdón. Ya. Por ejemplo, ¿qué tanto es la demanda por ir al teatro? No, espérate, estoy hablando de la cultura en el arte, estoy yendo ahí. La demanda, por ejemplo, por leer. El libro, por ejemplo, en biblioteca, un 6% asiste a la biblioteca y leen en promedio los chilenos, un buen lector, lee 6 libros en promedio al año. Miren, esta es una de las cosas en las cuales las políticas de Estado no pueden estar enfocadas ni en las encuestas ni en los deseos de las personas expresados por mecanismos como el rating y todo ese tipo de cosas, porque las expresiones son sesgadas. Acá la gente no va a llegar a la moneda a pedir libros. Bueno, si hay gente que pide bajar el impuesto al libro, la moneda tampoco quiere, a propósito. Pero la gente no va a exigir más programas educativos haciendo una marcha ni expresándose en esta conflictividad social que tú pretendes negar. Pero sí existe la necesidad, y es evidente la necesidad, desde la imposibilidad que existe hoy día de que la gente entienda lo que lea, de aumentar los niveles de acceso a las personas a herramientas educativas. ¿Cómo hacerlo? Hay estrategias que no tienen que pedirle a las personas y que de hecho incluso las piden, que tienen que ver con la educación, asegurar que sea de calidad en los colegios, asegurar que los guetos no existan en las poblaciones, asegurar que la educación pública se imparta con buenos profesores, pagándole adecuadamente a los profesores, asegurar que existan espacios para las expresiones locales, que es lo que yo planteo que no existe porque violenta intereses empresariales respecto a las radios comunitarias, respecto a las televisiones comunitarias, asegurar que haya acceso a los libros. Pero, por ejemplo, esas cosas no van a salir si no van enfocadas a través de políticas del Estado. Radios comunitarias, canales comunitarios, ¿por qué tú crees que afectarían los grandes intereses? La verdad que si hubiera una radio comunitaria, y las hay. Porque va en contra del lo mismo que la ley de pesca favorece la pesca industrial y no favorece a los pequeños y medianos empresarios. No, pero es que yo no me imagino que una radio comunitaria... ¿Acaso no hay un mercado en torno a los medios de comunicación? No, obvio, si los medios de comunicación... ¿Y ese mercado no es lucrativo y genera intereses y genera corporativismo? Pero, por ejemplo, los medios de comunicación... Hablando en televisión sobre temas que quizás podrían ser muy controversiales para los intereses de los medios de comunicación que tú estás diciendo. Pero ahí es donde yo voy a mezclarlo con... El lucro de los medios de comunicación se vive, todos lo viven menos yo. O la corbata, decir tú. Claro. ¿De nuevo mi señora Carrera? No, está bien. Eso tiene que ver también, con que los medios de comunicación necesitan algún nivel de discurso que haga sentido para poder vender los propios productos que son los que los mueven económicamente. Claro. Y para eso tienen que en algún sentido tratar de ser lo más expresivos posible de la realidad nacional, de manera que le haga sentido a las personas que lo están viendo. Y
hoy día, dada la situación política, social en Chile, es necesario que existan discursos propios de estas expresiones, que son los que yo represento acá desde mi posición de izquierda. Y además con eso, quiero llamar a la conflictividad, planteando que la gente ¿Llamar a la conflictividad? Llamar a la conflictividad, en el sentido en que lo plantea él, que yo creo que es bueno, en el sentido a que la gente se organice de manera tal que reclame en las próximas elecciones municipales, como hacían todos los espacios más, que existan espacios para estos medios de comunicación que se crean en las comunas, de manera tal que ahí tengan un canal de expresión, que se peleen en las municipales los contenidos que tengan que ver con esto, los programas que tengan que ver con esto, que se estimule la cultura local en el sentido de estimular las iniciativas que hoy día existen. Hay muchas asociaciones culturales que no cuentan con presupuesto, hay muchas expresiones culturales que tienen que ver con los rayados, que tienen que ver con los raperos, que tienen que ver con los skate en las comunas, que necesitan un apoyo más institucionalizado, y por ahí vamos a estar construyendo opciones para realmente democratizar la cultura en este país. Los que deciden respecto a cultura, una mirada más fresca, de repente... Yo te quisiera decir, puede ser cualquier cosa. Voy bien al grano. pero una mirada un poquito más refrescante. Oye, muy breve, voy a hacerme cargo de lo que dice Julio va a partir. Yo creo que la conflictividad social efectivamente es un dato de la realidad, si yo no he dicho algo distinto, y yo no soy indolente ante eso, de manera que me dedico a trabajar en eso. Pero yo creo que es muy distinto cuando usted transforma eso en una herramienta cultural, que es que la transforma en una herramienta de acción pública y cultural, que es lo que hacen ciertas visiones de la sociedad. Oye, pero yo creo que, como lo ha dicho la Jesús, la cultura, digamos, es es multiabordable, no es solamente ni los medios ni una cosa. Propuestas bien concretas. Nosotros hemos estudiado esto también en Idea País, de hecho, tenemos varias infografías publicadas en la página web por si las quieren revisar. Y fíjate que los factores que más influyen en el sentir cotidiano de un pueblo son, en primer lugar, la familia. O sea, cómo usted se relaciona en su entorno más individual, construye los conceptos que usted tiene de las cosas, cómo entiende las relaciones interpersonales. Hoy día la familia en Chile está en el piso. ¿Y esos estudios de dónde vienen? Bueno, mírenlo en Idea País, o sea, te los tengo... Para sumarte, Diego Cortito, hoy día salió en la revista El Sábado el caso de el anarquista que tuvo la bomba que explotó, no me acuerdo cómo se llamaba. Sí, claro. Salía una entrevista a la mamá y ella justamente decía de que él había puesto esta bomba en el banco y ella sentía de que era una bomba hacia ella por el exceso de trabajo que había tenido con su marido, entonces al final era una causa familiar, era una causa del sistema. Esta cosa del 24/7 es exiliar a los papás de la casa, ¿te fijas? Y eso es muy grave. Entonces la familia. Segundo lugar, la educación. Yo soy partidario de que incentivemos los espacios de educación cívica en Chile de una manera feroz, y además la educación cultural que Julio mencionaba. Después, el tema de la empresa. Cuando un empresario hace difusión de sus productos a través del marketing, influye culturalmente. Entonces, el llamado a la responsabilidad también por ahí. Y cierro con, y en los medios de comunicación nosotros nos hemos metido mucho, fíjate que hoy día lo que se estila en los medios de comunicación es que mientras esté mayor el destape, mejor. Yo creo en un comunicador responsable socialmente que es capaz de comunicar cosas que le hacen bien a la comunidad. Pausa y ya volvemos. Estamos de vuelta acá hablando de cultura. La cultura está muy segregada, nos dice Alex Bajista. Es muy difícil acceder y también surgir al no potenciar a las personas que hacemos cultura. No hay plan de trabajo. Es correcto. Es cosa de decir, y no solamente segregada, también desde el punto de vista del poder está concentrada. Porque claramente Luxi tiene un canal y también fomenta la cultura artística desde sus mineras. Entonces, eso también es parte de la concentración. O sea, veamos cuáles son los poderes que dominan hoy los medios de comunicación. Pero tienes hoy día, por ejemplo, tu propio canal de televisión en tu casa. Me refiero a la posibilidad de tener redes sociales, internet. No, claramente. O sea, ese no es un tema menor. Porque hoy, por ejemplo, podemos ver que tú puedes ver hay más celulares conectados a televisión abierta que televisores. Entonces, eso ya no es un punto muy bueno, pero un punto democrático a nivel de una revolución tecnológica. Pero no es una conversación de distribución de poder. Porque ¿qué le interesa al poder? Tener segregada la cultura, tener segregada la sociedad. ¿Pero por qué ustedes ven tan mal? Sí. O sea, me va a decir que Chile no está segregado. No, pero yo creo que la gente quiere ganar plata, tiene un sistema que le permite ganar plata pasando por encima de los demás. Las mineras, por ejemplo, hacen mierda el ecosistema en el norte, pero promueven la cultura y tenéis el concepto minero. ¿Por qué la barra de Colo-Colo? Y haciéndote obras culturales en las poblaciones. Mira, ¿por qué la barra de Colo-Colo no puede ingresar? Pero mira, ¿por qué la barra de Colo-Colo no puede ingresar a San Carlos de Apoquindo y puede ir a ver un partido de fútbol? ¿Por qué? Porque a la gente de San Carlos de Apoquindo le gusta tener segregado Santiago. No le gusta que la gente que está bajo Plaza Italia vaya a San Carlos de Apoquindo, ni siquiera a ver fútbol. Entonces después dicen, no, es que esto es un problema de vandalismo. Ese no es un problema de la barra de Colo-Colo, ese es un problema de seguridad pública.
ese otro punto. Entonces ahora Carabineros no puede mantener la seguridad en San Carlos de Apoquindo, entonces nadie puede entrar a San Carlos de Apoquindo. A ver, yo estoy de acuerdo contigo que la ley... Entonces, pero eso es un punto de segregación. Es un punto de segregación. Acá el tema no es que sean buenos y malos. Acá el tema, Diego, tiene que ver con que existen intereses que son contrapuestos. Sí, pero es que se le pasa... Isaguirre, ¿qué interés puede tener que sea concordante con los intereses que tiene la gente de las poblaciones que quiero yo que tengan radios comunitarias? No, es que mi punto es otro. ¿Qué puede haber en común ahí que haga que lo que quiera él sea bueno para nosotros también? Mira el Twitter, cortito y bueno. Ese Soto dice, ¿cultura a la carta o cultura orientada? Claro. Es que yo creo que lo que hay que hacer es que las personas, si es que va, por ejemplo, a un supermercado, no elija comprarse todo el alcohol, sino que elija comprarse las cosas que le hacen bien. O sea, lo mismo es con la televisión. No sirve de nada imponer un modelo, imponerlo, yo creo que imponer lo que se tiene que transmitir es como culturalmente, ese y no discurso transmitir... elige vivir sano. Que eso es una estafa grandísima. Cuando se estudió este tema de los determinantes sociales en salud, para meter una cuñita que tiene que ver con mi rubro, que generalmente se me aleja esto, cuando se descubrió este tema de los determinantes sociales en salud, que en el contexto en el cual tú vives, el acceso a higiene, el acceso a la polución, todas esas cosas, determina tu posibilidad de ser una persona sana, la comida chatarra, etcétera, desde a los que les convenía, que no son buenos ni malos, simplemente les convienen otras cosas que a nosotros no nos convienen por acá, modificaron el discurso de cambiar la sociedad para ofrecerle mejores condiciones de salud al ser humano por el discurso de elegir cambiar el estilo de vida en una sociedad igual, de manera tal de cambiar tus condiciones de salud, pero individualmente. Y se destruyó la posibilidad de, desde el punto de vista de la salud, influir en la sociedad por una cuestión de salubridad. Y se inventó todo este tema, concordante con esta visión de individualismo y de elecciones personales, de que si una persona quiere elegir vivir sano y elige comer sano, con ello va a mejorar sus determinantes sin influir en todo el resto, que por no tener asegurado derecho, no tiene asegurado elecciones. Sí, pero ahí no hay que ser tan pesimista, porque igual elige vivir sano abre una conversación bastante relevante. O sea, a pesar de que quizá uno no puede concordar con el proyecto en sí o el programa, sí abre, por ejemplo, la alimentación de los niños en los colegios. Eso le dio una carga muy potente. A lo que yo voy es que si tú quieres hacer que eso sea una política de Estado, no puedes considerarlo una elección. Tienes que establecer una norma mínima. Y eso es lo que no se hace acá en Chile. Sí, pero por ejemplo, sacar la comida chatarra en los colegios ¿eso no es una norma mínima? Claramente es una norma mínima. Por ahí se saca los kioscos, pero también ese proyecto dio la oportunidad. El programa Elige Vivir Sano es una campaña paralela a lo que se puede hacer legalmente. Sí, pero se relacionan políticamente. O sea, créeme que Elige Vivir Sano sí establece y se relaciona en la discusión legislativa que se tiene en torno a la comida chatarra. O sea, ese es un punto clave. Correcto. Eso es una invitación, no nace desde la presidencia, sino que desde los departamentos de la primera dama. O sea, sí, aquí da lo mismo de quién nace. Acá el punto de vista, que lo que yo estoy tratando de contradecir a Julio, es que acá no hay una cultura de izquierda o de derecha desde el punto de vista de asegurar los cambios de regla. Si acá simplemente asegurar unos cambios de reglas mínimos para poder empezar a hablar sobre cultura, para tener una política de Estado sobre cultura. Pero ¿no crees tú que hay que trabajar? La izquierda no va a cambiar eso. ¿Por qué? La izquierda no lo va a cambiar. ¿Por qué? Porque la izquierda también está capturada por concentraciones de poder, por intereses. O me van a decir, se quebró la concentración. O me van a decir que entonces estás por encima del bien y el mal, de la izquierda a la derecha, está igual que... Yo creo que al final hay que empezar a confiar un poco en las personas en que ellas son capaces de decir si uno le da las herramientas mínimas. Pero obvio, yo demos las herramientas mínimas para que hagamos algo que esté de acuerdo. Oye, no, pero mira, yo en realidad yo me juego por una cultura. Mira, si al final la cultura es el modo en cómo la gente concibe la realidad. Cómo concibe la realidad. Yo verdaderamente me juego una cultura que tenga 3 coordenadas, y con esto me gustaría que se quede ciudadano. Primero, libre. Yo no creo en modelaje. Libre. O sea, que las personas libres, porque si estas no son decisiones... con modelaje. Un segundo. Pero si no hay decisiones libres, estamos fregados. Segundo, responsables. No son ciudadanos, son gente, son como engranajes de una gran máquina de leviatanesca, como lo que pasa en Cuba. Oye, pero en segundo lugar, responsable. Libre pero responsable, porque tampoco me compro el mono liberal del individualismo pleno, no. Responsable y por último solidario. Entonces, ¿quién libre? Solidario, responsable de la comunidad toda. Sacó el programa. ¿Qué libro nos va a recomendar o qué blog, qué obra de arte, qué es lo que quiere recomendar? El Chile actual, Anatomía de un mito, que es de Tomás Mulián, que no lo traje pero lo recomiendo. Esto habla de la clase de discurso aspiracional, que es lo que tenía que ver con las teleseries, que me quedé sin responderte sobre eso, de cómo las teleseries configuran un ideal aspiracional orientado a la clase media, que también naturaliza conflictos sociales de manera tal de hacerlos como situaciones dadas por la vida que no necesitan mayor abordaje ni mayor solución. Y así no es como es el mundo, así es como está, como dice Pablo Freire, y lo vamos a cambiar. ¿Usted, María Jesús, qué recomienda? Traje un libro hoy día, El malestar de Chile,
Muy buen libro, es de Marcel Opliger y Eugenio Guzmán, y habla sobre el conflicto estudiantil y tiene harta cifra, harta... Joven, ¿usted? Yo voy a recomendar Disturbios Culturales, que es un libro editado por José Sandón de la Universidad Diego Portales. Un muy buen libro para empezar a hablar sobre una política pública de cultura. ¿Y usted, joven? Yo voy a recomendar muy breve dos: Cuadernos de la cárcel, de Antonio Gramsci, para que le echen una miradita a cómo la izquierda ha ido actuando a través de la cultura. Y segundo, Humanismo Social del Padre Hurtado, que dice su idea central: el conflicto social es un dato, ni indolencia ni conflictividad, sino que sentido social, que es lo que hemos tratado de promover en este panel. Eso. Ya. A ver qué dice aquí. ¿No? ¿Qué? ¿Yo qué quieren que...? No sé cuál. ¿Ah? No, que quería leer acá de acá. ¿Qué pasó al conductor? Los que me hablaron. Es que me hablan de acá, po. Estamos hablando Me hablan de acá. Controlan los medios. Ya. Esa es la cultura libre. Los que me hablaron de acá. Quietan a Julio Sarmiento. Muchas gracias por habernos acompañado en el día de hoy. Iba a leer algunos Twitter, pero no alcanzo. Muchas gracias por habernos acompañado. Y nos encontramos, por supuesto, el próximo fin de semana con Agenda Joven, que a las 10 de la mañana de los días sábados, Agenda Nacional. Muchas gracias. Universidad San Sebastián, una gran universidad, presentó Agenda Joven en CNN Chile.